Bienvenida, bienvenido a este canal. Mi nombre es Angélica Lenz y me encuentro muy contenta de que nos estés acompañando. De niña yo veía mal, veía borroso. No podía reconocer los rostros de las personas a cierta distancia. En los juegos reaccionaba tarde porque apenas veía la pelota cuando ya estaba cerca. Más o menos podía ver y reconocer lo que estaba escrito en el pizarrón, siempre y cuando estuviera yo sentada en la primera fila. Para leer debía de esforzarme mucho. Ciertos objetos a distancia no los podía distinguir. Y ahora sé que hubo muchas cosas de las que no me enteré. ¿Externé estas dificultades a mis padres y a mis maestros? No, nunca. Nunca lo hice. ¿Por qué? Te preguntarás. ¿Por qué no lo dije? La respuesta es, por un lado, compleja y por el otro, muy simple. Los niños no tienen conciencia sobre esta situación. Así como lo viví yo, lo viven hoy en día millones de niños a lo largo y ancho de nuestro planeta. Hay una cifra que dice que el 80% de los niños que son revisados no sabían que veían mal. Esta cifra me la compartió nuestra invitada del día de hoy. Ella también nos va a hablar sobre las consecuencias de no ver bien, el qué se está haciendo al respecto y muchas otras cosas muy, muy importantes que te pido por favor que difundas. Si tú eres un padre de niños, de hijos en la edad de preescolar o en la primaria, difunde esto por favor con los otros padres de familia. Si tienes nietos, sobrinos, si en tu vecindad hay niños en esas edades, por favor, difunde. Es muy, muy importante lo que nos va a compartir hoy nuestra invitada. Y para mí es un gran honor poder presentar a Connie Palos. Connie es diseñadora gráfica egresada de la Universidad Intercontinental. Desde hace 11 años trabaja en la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor y actualmente es directora de Estrategia, Comunicación y Recaudación. Connie, es para mí un placer tenerte en este espacio y estoy muy agradecida. No, Angélica, el placer es mío. Muchísimas gracias por el espacio. Escuchar tu historia me conmueve, porque es verdad, ¿no? La parte sencilla es, un niño no tiene punto de referencia o de comparación, entonces para él ver así, pues es normal. A lo mejor se da cuenta que sus compañeros hacen su vida distinto, de distinta forma, pero pues ellos, si siempre han visto de esa forma, pues para ellos es normal, ¿no? Claro, sí, sí, así es nuestra realidad, digamos, y no hay un comparativo. Es correcto. Sí. Connie, antes de que nos hables acerca de la campaña que se me hace a mí impresionante, verdaderamente impresionante y admirable, me encantaría que nos compartas cómo afecta a un niño su desarrollo el no poder ver bien, el que no sean corregidos los errores refractivos. Bueno, creo que para empezar habría que aclarar qué son los errores refractivos, ¿no? Son lo que conocemos como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Son errores de refracción justamente, que es donde digamos que la luz no entra en el punto en donde debería de entrar en el ojo, ¿no? Y entonces obviamente las imágenes se ven distorsionadas. Estos errores pues, se corrigen muy sencillamente con un par de lentes. Y eso es lo que está como muy, muy grave, ¿no? Porque hay, como bien lo dijiste, de nosotros, ya comentaremos a detalle, pero el 80% de los niños a los que les entregamos lentes somos sus primeros lentes. No sabían que necesitaban lentes, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta esto en sus vidas? Son niños que son o muy, muy extrovertidos o muy introvertidos, pero no porque así sea su personalidad,
Su personalidad es así porque no ven bien, ¿no? Porque no ven los objetos lejanos o no ven los objetos cercanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la miopía es ver de lejos, ¿no? Más bien es no ver de lejos, ¿no? Tener problemas para poder enfocar objetos lejanos. Entonces, un niño con miopía, ¿no? Se enfoca más en sus tareas cercanas, digamos, en sus actividades de cercanas, como puede ser la lectura, el dibujo, ¿no? A lo mejor hasta armar robots, legos, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, un niño que padece hipermetropía, que es que no ve bien de cerca, pues él está mucho más disperso, ¿no? Y entonces él se enfoca en actividades que necesitan el uso de la vista lejana. Entonces, para el fútbol, el ballet, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas otras actividades, ¿no? Y el astigmatismo, que ese es un tema que a México le concierne de manera seria, porque más del 80% de los niños que nosotros atendemos padecen astigmatismo. Y el astigmatismo es, no ven, o sea, ven doble, en el mejor de los casos ven doble. Entonces eso quiere decir que afecta su visión lejana y cercana. Entonces tienen complicaciones pues para leer el pizarrón, para jugar, muchas veces para desenvolverse. Estos niños que se dedican como al tema cercano, ¿no? A leer o a lo que nosotros llamamos, ¿no? Como el ratón de biblioteca, pues es justamente eso, ¿no? Porque disfruta más la vida haciendo cosas en donde su vista no le requiere mucho esfuerzo, ¿no? Que voltear y tratar de encestar una pelota, ¿no? O meter un gol, etcétera, etcétera, ¿no? O jugar estos juegos de cuerda, ¿no? Con las niñas y demás. Entonces, sí afecta la vida de un niño, ¿no? El no tener, el padecer errores refractivos y no estar diagnosticado, ¿no? Además, esto adquiere como todavía mucho más relevancia en el entorno familiar, ¿no? Y en la escuela, porque obviamente no es un niño aislado, es un niño que está en un salón de clases donde hay 25 niños más, que a lo mejor otros 4 tienen problemas de visión, y entonces lo que hacen es rezagan el avance del grupo en general, porque la maestra tiene que estar o callando a los distraídos, porque no ven bien de cerca, ¿no? O pidiéndoles que participen a los que no participan porque están súper introvertidos metidos en sus cuadernos, ¿no? Entonces, pues rezaga el avance del grupo en general, ¿no? En la familia, pues igual, ¿no? Porque son niños que les llaman la atención constantemente, entonces tienen que ir a la escuela a hablar con el director a ver qué pasa con el niño, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso genera problemas dentro de la familia, pero llevándolo todavía más allá, ¿no? Eh, en el 2021, en una asamblea de la ONU, salió un documento que dame un minuto y te doy el nombre porque me parece importantísimo. Es Visión para todos, para todas las personas. Acelerar la acción para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Es un documento en donde se plasma la importancia de la salud visual, no como un capricho o como un tema de quizá negocio, ¿no? Para algunos, no, es una realidad que la Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible y una buena visión nos ayudaría a alcanzar 7 de esos 17. Wow. Es una llamada de atención para el individuo como tal y para los gobiernos, ¿no? Para que haya una inyección de recurso en este tipo de temas, ¿no? Nosotros estamos enfocados en errores refractivos, pero sabemos que hay un sinfín de padecimientos, ¿no? Que generan ceguera, pero que si hubieran sido detectados a tiempo, se hubiera evitado. Entonces, los errores refractivos son uno de ellos, ¿no? Y es un porcentaje bastante alto de la ceguera prevenible, ¿no? Es alrededor del 40%. Entonces, pues, como puedes ver, sí impacta en la vida del niño o niña, ¿no? Pero también a nivel global. Sí, sí es impactante.
Es impactante, digo yo, como yo lo viví y como lo veo una y otra vez con las personas que acompaño, es que finalmente el ver mal desde niños, eso dificulta el aprendizaje, limita el acceso a la información, también complica la socialización, que es, sobre todo para los niños, es un tema prioritario y pues también afecta lo que es la autoestima. Sí, claro. O sea, algo que es importantísimo también es, tengo casos muy cercanos de niños, los dos son niños, ¿no? Tienen 10 años aproximadamente Ujú, y fueron diagnosticados con déficit de atención, fueron medicados. Yo cuando sus mamás se acercaron conmigo para platicarme, ¿no? Como amigas, y yo les decía, ¿no? Oye, ya le hicieron un examen de la vista. Y claramente me veían como, ¿y tú qué vas a saber? O sea, sí, trabajas en una organización que hace temas de visión, pero eres diseñadora gráfica. ¿Cómo? O sea, ¿no? Y ujú, meses después, ¿no? De ambas, recibí una disculpa por no haber creído en lo que yo les decía, ¿no? Porque al final lo que necesitaban sus hijos era un par de lentes. Recibieron el par de lentes y dejaron de necesitar el medicamento. ujú, ¿No? Entonces también hablamos que en el gremio médico, ¿no? No hay buena información y no hay una buena referencia de si me llega un niño que tiene dolores de cabeza, no es bueno, ok, sí le hago una tomografía, pero oye, también vete a hacer un examen de la vista, ¿no? O un niño con no se está quieto y que es muy difícil controlarlo, pues hay que checar todas las opciones de lo que podría él tener, ¿no? Para evitar justamente estos malos diagnósticos y entonces tener niños medicados que no necesitan esa medicación, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? De la socialización, pues sí, obviamente esos niños, ¿no? Por un lado están los introvertidos que les decía, ¿no? Esos ujú, niños que están metidos en sus cuadernos, pues no socializan, ¿no? Porque el socializar implica exponerse, ¿no? Que los inviten a jugar y que ellos no puedan jugar bien el fútbol y que entonces prefieren, ¿no? Estar en sus cuadernos, ¿no? A evitar el que puedan ser sometidos a burlas porque no metieron el gol, porque la pelota se las mandaron y nunca la vieron, ¿no? Y entonces les pegó, se les cayó o lanzaron mal un pase, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces sí es un tema, pues importante que afecta pues muchos temas, ¿no? Y no quiere decir tampoco que el dar lentes va a resolver todos esos problemas del niño, ¿no? Porque también algo que tenemos que tener claro es que es un tema multifactorial y que si tu entorno familiar no es sano, pues sí, unos lentes sí te van a ayudar a hacer ciertas cosas mejor, pero pues hay afectaciones que no dependen, digamos, directamente de que tu vista no sea perfecta. ¿No? Eso también creo que es importante. De hecho, nosotros nos acaban de entregar hace un par de meses unos resultados preliminares de una evaluación de impacto que nos hizo la Universidad de Chicago, en específico el Laboratorio para la Innovación del Desarrollo, que es liderado por Michael Kremer, que es un premio de Economía 2019. Y en esa evaluación de impacto, en el promedio escolar del niño cuando recibe un par de lentes. Y esa mejora se sostiene por lo menos 2 años, ¿no? Por otro lado, habla de que nosotros lo que hacemos es sumamente costo-efectivo, o sea, tiene una alta costo-efectividad, ¿no? Porque al final el costo de los lentes es muy barato, ¿no? Y el efecto positivo que genera en los niños es enorme. Entonces, o sea, sí hay pruebas fehacientes, ¿no? De que atender los errores refractivos y entregar lentes a los niños que los necesitan, sí impacta en su vida y obviamente pues es una cadenita, ¿no? Que repercute en la sociedad. claro.
Y tan sencillo que es revisar la agudeza visual, ¿no? Hay que empezar por ahí siempre. Sí, exacto, es una prueba muy, muy sencilla, ¿no? Ujú, Que tiene sí que ser hecha por un profesional de la salud visual, ¿no? ujú, Ahí la recomendación es, no te esperes a que tu hijo tenga dolores de cabeza o que te des cuenta que sus actividades son solamente leer y leer y leer y leer, ¿no? Y entonces digas, ay, salió súper, súper, em, tímido, ¿no? O inteligente o no sé qué adjetivo le puedan poner, ¿no? ujú. No, revísale los ojos año con año con un profesional de la salud visual, con un optometrista o con un oftalmólogo, ¿no? Para que tengas tú la certeza de que tu hijo ve bien, ¿no? Y en dado caso que tenga alguna afección, ¿no? O algún error refractivo, pues se puede corregir con un par de lentes, ¿no? En el mejor de los casos, obviamente, si lo que tiene es un error refractivo. Y Ujú. eso, pues, es todos, ¿no? No nada más los niños, ¿no? Todos como seres humanos necesitamos revisarnos los ojos por lo menos una vez al año, ¿no? Sí, y es que para los adultos pues también están esas enfermedades silenciosas como es el glaucoma, por ejemplo, que si se detecta a tiempo pues se controla y si no, entonces ya es demasiado tarde. Entonces, qué bueno que lo mencionas que estas revisiones anuales son tan importantes. Y esto me lleva a, yo creo que a lo mejor algunas personas que nos están escuchando, que tienen niños pequeños, podrían preguntarse, bueno, ¿a partir de qué edad empieza el primer chequeo? Bueno, en teoría, ¿no? Cuando el niño nace, pues se le tendría que hacer un tamiz visual, ¿no? Ujú, Y con ese tamiz, pues se pueden detectar como afectaciones más serias, ¿no? ujú, En el niño. El ojo del niño tarda alrededor de 7 años en llegar a su punto máximo de maduración, ¿ok? Entonces, si tú le revisas los ojitos a un niño antes, es muy probable que el diagnóstico sea de tiene miopía, ¿no? O tiene ujú, hipermetropía. Pero lo más seguro es que cuando llegue a los 7 años, eso se le pueda corregir. ujú, ¿No? Entonces, lo ideal es cuando entran a la primaria, que es alrededor de los 6 años, ujú, ¿no? Empezar como a darle ese seguimiento. Obviamente, si hay alguna situación que te llame la atención, ¿no? De tu hijo, pues obviamente es llevarlo al médico de inmediato. Pero si su desarrollo va lo más normal posible, pues sí sería bueno, ¿no? Que al entrar a la primaria, pues le hagas un examen de la vista, porque es cuando va a empezar él a leer, a ver los números, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es crucial pues que sepas si tu hijo ve bien, ¿no? La verdad es que en donde trabajo, en la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, el tema de que luego vamos a una escuela y llega el niño corriendo y pateando el balón y cuando lo están revisando es de, ¿te habían hecho un examen de la vista? No. O sea, y el optometrista es de, ¿cómo es posible si tienes 8 dioptrías en un ojo y 6 dioptrías en otro? ¿No? O sea, no ves claro, no hay manera de ver claro con ese diagnóstico, ¿no? sí, no. Pero el Ujú, niño, justamente lo que decíamos, ¿no? Para el niño es normal y entonces aprendió a hacer su vida, ¿no? Así. Entonces el niño, tú lo veías actuar y demás, y pues, sí, a lo mejor si estabas con él mucho tiempo, a lo mejor se tropezaba, ¿no? ujú, Como muy comúnmente, o se pegaba o algo, pero tú lo veías pasar y era un niño que veía perfectamente bien con ese dominio del balón que tenía, ¿no? ujú, Pero es justo eso, nosotros creemos que para entrar a la primaria debería ser obligatorio hacer un examen de la vista. ujú, sí. Ahora sí, platícanos, Connie, entonces de esta campaña tan importante. Bueno, mira, Ver Bien para Aprender Mejor es una fundación privada que surge en el 1998, o sea, estamos cumpliendo 25 años este año,
En este año hemos realizado más de 16 millones de exámenes optométricos y Impresionante. hemos beneficiado a más de 6.2 millones de niñas y niños en el país, ¿no? Lo que hacemos nosotros es brindamos atención optométrica públicas en todo el país para detectar justamente errores refractivos. Y a estos niños que detectamos con estos errores refractivos, les donamos unos lentes de forma gratuita. Estos lentes son con su diagnóstico, un diagnóstico personalizado y preciso, ¿no? Contamos con nuestra propia línea de armazones, ¿no? Son 10 colores y 3 tamaños, ¿no? Entonces el niño tiene la posibilidad de elegir el color que más le guste. Ujú, Nosotros visitamos las escuelas y lo hacemos porque desde el inicio la fundación trabaja en convenios con los gobiernos estatales. Algo que me gusta mencionar es que pues, hemos trascendido administraciones y partidos, ¿no? ¿Por qué? Porque la causa es muy noble, el costo-beneficio es muy alto y y pues la transparencia con la que hacemos nuestro trabajo, pues también nos avala, ¿no? Trabajamos con estos convenios peso a peso en donde los gobiernos estatales o municipales, en su caso, pagan el 50% del costo del ente, ¿no? Y nosotros el otro 50% lo cubrimos con donativos que buscamos, ¿no? Ya sea de público en general o de empresas, ¿no? Para poder hacer frente a estos compromisos con los gobiernos estatales. Y se hace una planeación, se estipulan obviamente las metas y se determina cuántos optometristas y cuánto tiempo se necesita para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Nosotros contamos con nuestra propia plantilla de licenciados en optometría, ¿no? Ahorita estamos alrededor de 40 personas en esa plantilla y ellos son los que se encargan de recorrer el país de arriba abajo. Ellos son los que tienen como las mejores historias porque han vivido una cantidad increíble de experiencias ujú, ya lo y creo. eh, y visitan directamente la escuela del niño. Entonces, nosotros somos una fundación que trabaja, como puedes ir escuchando, como de manera distinta a otras organizaciones, ¿no? Porque nosotros no nos esperamos a que la mamá se dé cuenta que el niño a lo mejor lee muy cerquita o es muy distraído para que no lo lleve a la fundación a revisarlo. No, nosotros Ujú, vamos a las escuelas, revisamos matrícula completa, pero con un procedimiento que ahorita te explico, ujú, y detectamos a los niños que necesitan lentes y se los donamos alrededor de 5 semanas después, el niño está recibiendo sus lentes en su escuela, ¿no? ujú, Esto es de forma como muy sencilla lo que hacemos, ¿no? ujú, Visitamos escuelas para detectar niños con errores refractivos y les donamos lentes a los que los necesitan, ujú, ¿no? Es una organización que es miembro de la IAPB, que es la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. Desde el 2013 somos miembros de esta agencia. De hecho, la IAPB avala que nuestra base de datos es la más grande a nivel mundial de errores refractivos en niños, ¿no? Estamos hablando que atendemos un promedio de 900,000 alumnos al año, o sea, hacemos 900,000 exámenes optométricos al año y estamos entregando alrededor de 170, 190 lentes anualmente, ¿no? Entonces, son números Perdón, enormes, ¿no? 170, 190,000. 1000, ajá, Ujú, ujú, 1000, lentes, son cifras que, pues, sí son impactantes, son muchísimos, pero obviamente versus la necesidad del país, pues nos falta mucho por hacer, ¿no? ujú, Nos falta mucho por poder cubrir toda la necesidad y poder decir, bueno, ya tengo cubiertos a todas las primarias y ahora me voy a dedicar a todos los primeros de primaria que van entrando año con año para cubrirlos, ¿no? Eso sería como el ideal,
pero pues obviamente se requieren recursos económicos, humanos, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que nosotros hacemos. Trabajamos con casi todos los estados, ¿no? Y es una labor que hace el área de vinculación pues titánica, ¿no? Porque es estar, cada cambio de administración, pues es ir a, pues literal, ¿no? A enamorar a las autoridades del proyecto, hacerles ver como todos los beneficios que implicaría el que entraran con nosotros a trabajar, ¿no? Hablando de los beneficios para su población, ¿no? Y que repercuten también en su trabajo, ¿no? Pues vas a tener mejores promedios, vas a tener clases mucho más regulares, digámoslo así, ¿no? Esos niños, pues obviamente van a crecer, van a saber que necesitan lentes, ¿no? Y entonces ya va a quedar en una lista de sus prioridades, ¿no? El tema es que cuando no saben, Claro. de por sí la lista de todos los mexicanos de prioridades, tenemos que dejar muchas cosas al final porque no nos da, ¿no? El tema, pero pues obviamente estas familias, pues primero hay que comer, ¿no? Y hay que pagar el tema de la diabetes de la mamá o de la abuelita y el tema de la enfermedad del papá y no sé qué, que son enfermedades que matan, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque al final sí hacen una diferencia versus un error refractivo, ¿no? Porque obviamente pues un error refractivo no te mata, digo, al menos que tu visión sea nula, ¿no? Y que pues si puedas tener un accidente, ¿no? Pero no te mata por per se, ¿no? Sí. Entonces obviamente pues lo dejan en la última, la lista de prioridades al final, ¿no? Entonces ya cuando ellos saben que necesitan lentes, pues ya sube unos escaloncitos, ¿no? Y le ponen mucho más atención a eso y más cuando ven los efectos de los lentes en sus hijos, ¿no? De que pues está más despierto, es más sociable, ¿no? Ya no es tan hiperactivo, ya está más tranquilo, etcétera, etcétera. Pues hacen un esfuerzo por darle su lugar a ese tema, ¿no? Mencionaste hace un rato que nos querías compartir el cómo llegan a hacer los exámenes a tantos niños. Bueno, mira, te comento. Se hace un primer filtro que nosotros le llamamos detección gruesa y que es un examen muy sencillo, es una cartilla tamaño carta que tiene 2 líneas de letras E, ¿no? En diferentes posiciones a un tamaño que obviamente fue determinado por nuestro Comité de Salud Visual. Esa cartilla se les envía a las escuelas para que ahí el maestro examine, digamos, a sus alumnos. Entonces se pega la cartilla en la pared, se sienta al niño a cierta distancia, que son 6 metros, ¿no? Y se le pide que cubra su ojo derecho y entonces con el izquierdo vaya diciendo hacia dónde van las patitas de la E, ¿no? Y posteriormente pues cubre su ojo derecho y hace lo mismo. Y si tiene más de 3 errores, el maestro lo pone en una lista. Y esos niños son los que tienen altas, o sea, posibilidades de requerir lentes. Entonces, eso lo que nos permite es filtrar del 100% de la matrícula, más o menos lo que nosotros hacemos en exámenes optométricos como tal, es un 30%. Obviamente este porcentaje varía y después de la pandemia los números, la verdad es que se han movido muchísimo, pero hablando como en términos generales, es más o menos el 30% de alumnos que nos arroja esa detección gruesa. Es muy alto. Y de ese porcentaje, más o menos la mitad promedio son los que necesitan lentes. Aquí hay un punto que es súper importante mencionar. Nosotros veníamos trabajando desde el inicio de la fundación con un 12.7% de prevalencia, ¿no? Es decir, el 12.7% de la matrícula escolar requería lentes, ¿no? Estas cifras han ido cambiando y como les mencionaba, ¿no? La pandemia vino a ser un caos en cuestión de la salud visual.
justamente por el uso excesivo de dispositivos, por haber estado encerrados tanto tiempo, ¿no? Y no tener actividades al aire libre, etcétera, etcétera. Entonces, ese porcentaje se ha ido moviendo. Ahorita andamos manejando un 15%, pero todavía no tenemos como datos suficientes como para establecer una nueva prevalencia, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que entre más urbano sea el área en la que trabajamos, mucho más alto es el porcentaje de niños que necesitan lentes versus las zonas rurales, ¿no? Hay veces que nuestros optometristas a lo mejor recorren 6 horas de camino para llegar a una comunidad y revisar 10 niños y ninguno necesita lentes. O a veces se encuentran a uno, ¿no? Pero en las ciudades a veces el porcentaje es del 20%. Qué ¿No? diferencia. Qué Sí, la diferencia. diferencia es altísima y Sí. de la información que hay o la literatura en estos temas habla justamente de eso, que un niño que vive en el campo, ¿no? su, su visión lejana está mucho más desarrollada que la de una persona o un niño que vive en una ciudad. ¿Por qué? Porque de entrada ese niño que vive en el campo tiene que caminar kilómetros para llegar a la escuela, ¿no? Entonces camina y no hay edificios y no hay nada, solo hay campo, ríos, árboles, ¿no? Animales. Él puede reconocer a su perro a no sé cuántos metros, cuando uno aquí es, si no lo ves a X, ¿no? Pues no lo puedes reconocer, pero es justamente porque aquí en las ciudades estamos cada vez más encerrados entre cuatro paredes y aunque salgas a la calle, pues tienes un edificio cruzando la acera, ¿no? Y volteas al otro lado y tienes una casa y entonces nuestra visión lejana se ha ido mermando debido a eso, ¿no? Hay temas, por ejemplo, de alimentación, ¿no? Pues sí, a lo mejor los niños que viven en campo no tienen una muy buena alimentación, pero pueden comer frijoles y tortillas, ¿no? Un niño de la ciudad a lo mejor tiene un poco más de recursos, pero no significa que coma mejor, No, puede haber porque mucha come. chatarra ahí. Exacto, ¿no? Entonces también la alimentación tiene ahí cuestiones que ver. Entonces, así es como nosotros determinamos, ¿no? Esos niños a quienes vamos a revisar y sobre todo las planeaciones que hacemos para estas brigadas se hacen, ¿no? Antes se hacían bajo ese 12.7% y ahorita pues lo estamos subiendo al 15% porque nos estamos enfrentando con un número mayor de niños con necesidad de lentes, ¿no? Sí. Pues fíjate que esto implica para ustedes eso, como dices, de recorrer horas y horas para llegar a las zonas rurales. O sea, todo esto es realmente una organización impresionante de parte de la fundación, un esfuerzo tremendo, la cuestión política también aquí manejar eso, la administrativa, la económica, la financiera, o sea, lo que están haciendo es algo mayor, es algo increíble. Toda mi admiración por lo que están ustedes haciendo y la gran diferencia que están marcando en la vida de tantos, tantos niños. Entonces, de verdad, ahora es algo fascinante saber que existen fundaciones como esta, ver bien para aprender mejor, que hace una labor tan, tan, tan valiosa. Y esto pues ya se nos está acabando el tiempo, Connie, pero no sé si quieras agregar alguna cosa más. Yo nada más quiero cerrar por mi parte con que esto que nos has compartido es sumamente valioso para padres de familia, para todas las personas que están en contacto, también maestros, todos los que están en contacto con niños pequeños. Y no solo la insistencia en que lleven a revisar a sus hijos cada año y sobre todo a partir de los 6, 7 años de edad. Eso es una información crucial que por favor les pido a todos los que nos están escuchando y viendo que la recuerden y la tengan en mente. Pero también lo último que nos compartiste, Connie, ese contacto con la naturaleza, el que puedan salir a campos grandes, a ver a distancia
el tener menos contacto con dispositivos, con pantallas, todo eso la gran diferencia que hace. Entonces, muchas gracias por aportar todo esto, Connie, y te dejo a ti para que nos agregues lo que sientas tú que es importante. Bueno, Angélica, pues también agradezco mucho el espacio, ¿no? La oportunidad de que más gente conozca lo que hace Ver Bien para aprender mejor. Eh, Quisiera dar la página de internet para que puedan ahí encontrar más información, que es www.verbien.org.mx. Y también estamos en Instagram, Facebook y Twitter, ¿no? Como @verbien. Y pues creo que es momento de tomar conciencia, ¿no? De la importancia de la salud visual y que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena, ¿no? El compartir esta información, si alguien llega y te cuenta, ¿no? De, oye, es que a mi hijo lo van a medicar y demás, entonces, oye, escuché, ¿no? Que deberían de hacerle un examen de la vista. Con eso, creo que Ver Bien se da por bien servido, ¿sabes? Porque es que es todas estas semillitas que sembramos con este tipo de espacios, pues que den frutos, ¿no? Y poco a poco vamos a ir esparciendo toda esta información y compartiéndola para que la gente sepa y conozca que ahora los lentes no es como que son de moda, ¿no? Porque ahora está súper cool usar lentes, ¿no? Y todos traen lentes sin graduación y demás, sino que está padrísimo, pero es como, ¿no? O sea, te compraste los lentes o sea, sin graduación, pero según tú no usas lentes, ¿no? No necesita, pero no te has hecho ni siquiera un examen de la vista, ¿no? Entonces, pues, háztelo. Creo que eso es importantísimo y pues de nuevo, mil gracias por la confianza y por el espacio y espero verte muy pronto. Ah, igualmente, y gracias por todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias. Bye. Bye.